Fuera del horario de trabajo, cuando los marines por fin dejan de limpiar rifles, acomodar equipo y escuchar gritos que ya ni registran, el tiempo se vuelve algo peligroso. Las noches en los cuarteles no son silenciosas, pero tampoco están llenas de órdenes. Son horas muertas, espacios vacíos que cada quien llena como puede. Algunos van al gimnasio a cansar el cuerpo. Otros se clavan en videojuegos hasta que les arden los ojos. Hay quienes se pierden en anime, libros viejos o botellas baratas. Y luego están los que deciden jugar con cosas que no deberían tocar. Nadie planea hablar con los muertos como si fuera una actividad recreativa. Simplemente pasa. Una broma, una apuesta, una noche larga y aburrida. Alguien saca una caja de cartón desgastada. Alguien más apaga la luz principal. Y de pronto el aire del cuarto ya no se siente igual. Lo curioso es que no sorprende a nadie cuando los marines están involucrados. Si hay algo prohibido, raro o potencialmente estúpido, siempre habrá uno dispuesto a probarlo solo para ver qué pasa. No hace falta explicar demasiado qué es una tabla o ouija. La mayoría cree entenderla. Una tabla de madera con letras, números y palabras simples. Varias manos sobre una pieza pequeña que se desliza sola. O eso dicen. Siempre hay uno con la cara más seria, el que jura no estar empujando nada. Y aunque todos se burlan, también todos cooperan. Se suspenden las dudas, se baja la guardia. El juego funciona porque todos quieren que funcione. Pero hay una pregunta que nadie hace en voz alta cuando empieza la sesión. ¿Qué pasa si el juego termina? ¿Y la pieza no se detiene? ¿Qué pasa si las cosas continúan cuando ya nadie está jugando? Vivir en los cuarteles ya es suficientemente incómodo sin añadir invitados invisibles. Tal vez estas historias sirvan para que algunos lo piensen dos veces antes de invitar algo que no sabe irse. Porque lo que sigue no son cuentos inventados para asustar reclutas. Son relatos que quienes los vivieron juran que ocurrieron de verdad. Todo comenzó en una zona específica de Camp Lejeune, en los barracones de la Escuela de Ingeniería del Cuerpo de Marines, cerca del área de Courthouse Bay. Era noviembre de 2013, una de esas semanas frías donde la humedad se mete en los huesos y el ambiente ya se siente pesado sin razón aparente. Un grupo de marines decidió pasar el rato con una tabla o ouija dentro del cuarto. Nada serio al principio. Risas, preguntas tontas, comentarios sarcásticos. Los primeros días no pasó nada extraño, o al menos nada que no pudiera explicarse con nervios y sugestión. Pero al tercer día, la atmósfera cambió. La pieza comenzó a moverse con más insistencia, respondiendo preguntas antes de que terminaran de formularse. Siempre apuntaba a uno de los muchachos, incluso cuando él no estaba tocando la tabla, como si algo lo estuviera observando. Cuando la pieza empezó a moverse en círculos y a formar figuras repetitivas, alguien decidió que ya era suficiente. La tabla fue rota en dos, partida con fuerza, como si así se pudiera cerrar la puerta que habían abierto. Todos rieron. Pensaron que era el final. No lo fue. Esa misma noche comenzaron las pesadillas. Violentas, realistas. Uno de ellos despertaba gritando, empapado en sudor, con moretones oscuros apareciendo en su piel sin explicación. Otro vio como marcas largas surgían en la espalda de su compañero, como si alguien invisible lo hubiera arañado frente a sus ojos. No eran heridas profundas, pero eran reales. Demasiado reales. Uno de ellos desarrolló una infección inexplicable en los pies. Otro juraba sentir presión en el pecho al dormir, como si algo se sentara sobre él. El ambiente en el cuarto se volvió irrespirable. Nadie dormía bien. Nadie quería quedarse solo. Una noche, uno de ellos despertó paralizado, incapaz de moverse, mientras una sombra espesa, como humo condensado, se alzaba junto a su cama. No podía gritar. No podía moverse. Solo mirar. Siempre quedaba la duda de si fue parálisis del sueño, pero la sensación de presencia era distinta. Demasiado consciente. Los rumores se regaron rápido por los barracones. Puertas que se abrían solas. Golpes en la madrugada. Voces que nadie podía ubicar. Algunos hablaban de risas infantiles escuchadas desde el bosque cercano. Otros decían que algo caminaba por los pasillos cuando todos dormían. La situación escaló cuando un marine, semanas después, sufrió lo que fue descrito como una posesión. Fue arrojado dentro de su propio cuarto como si alguien lo empujara. El capellán fue llamado. Luego,
la cadena de mando. El resultado fue algo que pocos habían visto antes, una orden oficial. Una prohibición formal, escrita y distribuida por todo el comando. El uso de tablas o ouija quedaba estrictamente prohibido dentro de las instalaciones de la Escuela de Ingeniería. No por superstición, sino porque, según el documento, causaba miedo, desorden y afectaban la disciplina. El comandante firmó esa orden sin rodeos. No era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente. Tenía años de servicio, despliegues, guerra real. La tabla había sido tirada a la basura frente a todos. No hubo misterio esa vez. El sargento mayor la sostuvo con 2 dedos como si fuera algo sucio, algo indigno de tocarse, y la dejó caer dentro del bote metálico mientras los marines formaban bajo la lluvia. Nadie se rió. Nadie dijo nada. El mensaje estaba claro. El juego se había acabado. O eso pensaron. A la mañana siguiente, el mismo sargento llegó a su oficina temprano, como siempre. La puerta estaba cerrada, asegurada con un código que solo él conocía. No había señales de forzamiento. Nada fuera de lugar. Abrió la puerta, y ahí estaba. La tabla ouija, intacta, limpia, colocada con cuidado justo en el centro de su escritorio. El silencio que siguió fue pesado. De esos silencios que no pertenecen a una oficina. Cerró la puerta lentamente, respiró hondo, y minutos después llamó a formación. Nadie confesó nada. Nadie se movió. El castigo cayó sobre todos. Amenazas de reportes administrativos, gritos bajo la lluvia, miradas de furia contenida. La tabla volvió a la basura. Esta vez, no solo eso. La quemó. Literalmente. Un barril metálico. Fuego directo. Cenizas. No quedó nada reconocible. Los marines lo vieron con sus propios ojos. El mensaje ahora sí parecía definitivo. A la mañana siguiente, la tabla estaba otra vez sobre su escritorio. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser un rumor y se volvió real. El sargento perdió el control. No como alguien enojado, sino como alguien que se da cuenta de que ha perdido autoridad sobre algo que no entiende. Llamó a un sacerdote. Bendiciones, oraciones, agua bendita. La tabla fue colocada dentro de un cofre, asegurada con cadenas y múltiples candados, y llevada al sótano de un edificio administrativo, detrás de una puerta vieja que casi nadie usaba. Incluso así, el ambiente nunca volvió a la normalidad. Para los marines destinados ahí, la vida se volvió un infierno cotidiano. Guardias extras, castigos colectivos, turnos nocturnos innecesarios. Nadie dormía bien. Nadie quería quedarse solo. Y aunque muchos intentaban convencerse de que todo era una broma pesada que se salió de control, algo en el fondo les decía que no lo era. Porque hay bromas que no regresan solas. En el cuerpo de marines se pierde equipo todo el tiempo. Radios, piezas, cargadores. Perder algo significa papeleo, gritos, horas buscando en la oscuridad. Pero nunca antes algo perdido había regresado por su cuenta. Siempre al mismo lugar. Siempre al mismo escritorio. Algunos comenzaron a bromear nerviosamente. Decían que si amarraban la tabla a todo lo que extraviaban, nunca volverían a tener problemas. Pero nadie se reía de verdad, porque en los marines hay una regla no escrita. Cuando el sargento está de mal humor, todos pagan. Y ese sargento estaba miserable. Y como todo en la vida militar, la desgracia no se quedó en un solo lugar. Años después, en Camp Pendleton, California, un grupo distinto de marines decidió que sería buena idea explorar un hospital naval abandonado. Era de noche. Octubre. El tipo de noche donde la brisa del Pacífico se mezcla con un silencio incómodo. El hospital había sido cerrado años atrás, reemplazado por uno moderno. Desde entonces, el edificio viejo permanecía ahí, vacío, observando. Estacionaron lejos para no llamar la atención. Caminaron en silencio. Linternas, una vela, y la inevitable tabla ouija. Uno de ellos ya se quería ir antes de entrar. Siempre hay uno. El instinto funcionando correctamente. Pero nadie lo escuchó. La puerta del hospital estaba cerrada. Todas, excepto una. La del cuarto de calderas. No la habían visto antes. Juraron haber revisado el exterior completo. Aún así, ahí estaba, abierta, invitándolos a pasar. Entraron. Cerraron detrás de ellos.
El cuarto estaba dividido en dos secciones. Pasaron al fondo, detrás de las calderas oxidadas. La oscuridad era densa, casi física. Comenzaron el ritual en silencio. Preguntas simples. Respuestas lentas. Un nombre, Junior. Decía haber muerto ahí. Cuando preguntaron si era bueno o malo, la pieza empezó a moverse para formar una palabra que ninguno quería terminar de leer. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Pasos. Claros. Pesados. Avanzando hacia ellos. Con el paso del tiempo, las historias dejaron de contarse en voz alta. No porque se olvidaran, sino porque nadie quería ser el siguiente. En los cuarteles, las leyendas no mueren, simplemente se guardan. Se transmiten en susurros, en miradas incómodas, en silencios largos cuando alguien menciona ciertas palabras. Ouija era una de ellas. Los marines aprenden rápido a detectar cuando algo no encaja. No es miedo común. Es una sensación primitiva, la misma que te dice cuando un arma está cargada aunque nadie te lo haya dicho. Esa sensación empezó a aparecer cada vez que alguien mencionaba tablas, espíritus o solo por diversión. Hubo quienes intentaron racionalizarlo todo. Sugestión colectiva. Bromas que se salieron de control. Estrés acumulado. Cansancio extremo. Pero esas explicaciones se desmoronaban cuando los detalles coincidían demasiado. Nombres repetidos. Reacciones físicas reales. Marcas que no estaban ahí minutos antes. Y sobre todo, el mismo error cometido una y otra vez, no cerrar la puerta. En una de las últimas historias que circularon, un marine recordó algo que lo marcó más que cualquier despliegue. No involucraba una tabla directamente, pero sí las consecuencias. Estaba de guardia nocturna, caminando los pasillos casi dormido, registrando un cuaderno que nadie leía. A las 3:33, la hora que siempre aparece en estas historias, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era otro marine rompiendo reglas. Cuando se giró, el pasillo estaba vacío. Las luces parpadearon una sola vez. Nada más. Al terminar su turno, encontró 3 líneas rojas en su antebrazo. No dolían. No sangraban. Pero ardían. Nunca supo cómo aparecieron. Algunos comenzaron a notar que ciertos cuartos se sentían distintos. Más fríos. Más pesados. Como si el aire costara más trabajo respirarlo. Hubo marines que pidieron cambio de habitación sin saber explicar por qué. Otros comenzaron a dormir con la luz encendida, algo que jamás admitirían en voz alta. Lo más inquietante no era lo que se veía. Era lo que se sentía cuando no había nada. Un marine veterano, ya fuera del servicio, reflexionó sobre todo esto años después. Dijo que en combate uno aprende que no todo enemigo es visible, que no todo lo peligroso hace ruido, y que hay cosas que no atacan de inmediato. Solo observan. Esperan. Las tablas Ouija no eran el problema real. Eran solo una llave. Una invitación mal hecha, enviada a algo que no entiende de bromas ni de reglas humanas. Algo que no se va solo porque lo quemes, lo rompas o lo encierres bajo llave. Porque lo que se invita, recuerda. Las coincidencias empezaron a acumularse cuando algunos notaron patrones. Entidades que decían habitar closets. Luces que se activaban sin movimiento. Puertas que se abrían justo cuando alguien preguntaba si había algo ahí. Como si escuchar fuera parte del juego. Muchos dejaron de creer cuando dejaron el uniforme. Pero incluso años después, algunos despertaban sobresaltados, convencidos de que algo estaba parado junto a la cama. Otros evitaban completamente hablar del tema. No por miedo a ser juzgados, sino por miedo a volver a llamar la atención de algo que, tal vez, nunca se fue del todo. Un detalle que pocos pasaron por alto fue el nombre que surgía una y otra vez, con ligeras variaciones. Sonaba distinto, pero era el mismo eco. Algunos lo asociaron con películas antiguas, otros con textos religiosos. No importaba. Lo importante era que el nombre aparecía siempre después de jugar, nunca antes. Como si presentarse fuera parte del ritual. Al final, cada historia terminaba igual. Alguien decía, nunca volvió a pasar. Pero también decían, nunca volvimos a intentarlo. Y esa segunda frase pesaba mucho más. En los marines hay una regla no oficial. Si algo no tiene explicación lógica, se respeta igual. No se provoca. No se reta. No se invita.
Porque el orgullo no te protege de lo desconocido. Decirle a un marine que no haga algo suele ser la forma más rápida de lograr que lo haga. Pero incluso ahí hay límites. Y estas historias, reales o no, marcaron uno. No escrito, no firmado, pero entendido por todos los que escucharon lo suficiente. Si existe algo ahí afuera que responde cuando lo llamas, entonces la verdadera pregunta no es si es real o no. La pregunta es si vale la pena averiguarlo. Porque hay puertas que no se deben abrir, no por miedo, sino por sentido común. Y hay juegos que no terminan cuando decides dejar de jugar. En los cuarteles, en hospitales abandonados, en pasillos silenciosos a las 3 de la mañana, hay cosas que escuchan. Y a veces responden. Así que si alguna noche el aburrimiento te gana, si alguien saca una tabla y dice que es solo por diversión, recuerda estas historias. Recuerda que nadie planeó que todo se saliera de control. Simplemente pasó. Y pasó porque alguien quiso ver qué había del otro lado.